Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la rendición de cuentas en esto que tiene que ver con precisamente Iztecali y Fisamex. Esto lo vamos a ver en unos minutos más con un gran invitado que usted ya conoce. Y bien, entre los temas que tenemos para presentar el día de hoy, antes que nada, agradecer a las personas que nos han hecho sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, precisamente a Goyo Carranza, también a Jess García, José Cabrera, Federico Ramírez, Carlos Cordero, Roberto Corral, Susana Mendívil, Cecilia Vázquez, Beatriz Ortega, Efrén Castillo, Humberto Escobar, Lidia Granados, Reina del Carmen, Alfredo Antonio Gallardo, a Carla Maldonado, a Víctor Romero, a Eduardo Cota, a Omar Fernando Bon, a Carlos Arreola, también a Antonio Camacho, a Martín Villa, a Roberto Rodríguez, a Beba Gracia, a Ramón Enrique Luque, también a Juan Carlos Castro, a Efrén Castillo. Y bien, tenemos muchos seguidores y muchas gracias a todos ellos, a Olga Muñoz, a Marcos de la Cruz y también a Jorge Wu, a Enrique Ibarra, a Eva Vega y a la gente que nos sigue haciendo sus comentarios y también dándonos seguimiento en nuestras redes sociales, también a Marcia Cuellar y en fin, no los puedo nombrar a todos, pero muchísimas gracias a todos ellos. Y sus comentarios, sus comentarios que nos hacen pues más emotivo el seguir impulsando estos temas que tienen que ver con la transparencia, estos temas que tienen que ver con la honestidad y también estos temas que tienen que ver con el desarrollo regional, precisamente aquí, en esta zona donde pues tiene grandes retos y también grandes oportunidades. Y bien, entre los puntos que tenemos para comentar, siguen llegando las felicitaciones, pero el punto importante a comentar y como inicio a la información que vamos a compartir con ustedes es que hubo una investigación muy importante de parte del gobierno federal de Estados Unidos sobre una presunta lavado de dinero a través de uno de sus bancos y uno de los bancos mexicanos. Y pues a través de Wells Fargo y el Banco de Bienestar. Esto es una investigación muy interesante que sacaron hace unos días el gobierno de Estados Unidos y pues básicamente esta investigación la hace el Departamento del Tesoro. Esto precisamente en donde se prepara esta reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, precisamente con investigación de lavado de dinero. Y esta investigación viene en contra del Banco del Bienestar, debido a los envíos que detectaron del cartel de Sinaloa cobradas precisamente en ese banco. Y bien, otro de los puntos importantes a comentar es que pues, el presidente de México encabezó una cita muy interesante y muy respetuosa con congresistas de Estados Unidos. Esta pues tiene que ver con las relaciones bilaterales y esta gran inquietud que tiene el gobierno de Estados Unidos de cómo están llevando las cosas en nuestro país y el gran riesgo. También estuvo presente Marcelo Ebrard, en donde comenta que ninguno de los visitantes a México apoya la intervención militar comentada y autorizada por el Congreso de Estados Unidos. También pues enfatizó otro de los puntos importantes en lo que es una labor conjunta de ambos países para salir adelante en estos grandes temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro país. También
comentar que esta reunión duró 5 horas y estuvo presente el embajador Salazar. Bien, también otro de los puntos importantes es el reto que hace el presidente de México hacia la oposición en México. Y les comenta que hagan lo que hagan, no volverán al poder. Y en esta manifestación, que tuvo pues una fecunda participación, cerca de 500,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, pues ahí festejando este tema que tiene que ver con el 18 de marzo y la expropiación petrolera que hizo el presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues lo curioso es que no estuvo presente precisamente su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Este es un tema que queda ahí en el tintero, ¿verdad?, para analizar. También otro de los puntos importantes es que Estados Unidos ha estado advirtiendo sobre los abusos de impunidad en México. Y esto tiene que ver directamente con lo que es precisamente la corrupción. La corrupción se entiende también como un abuso de autoridad. Y pues usted lo sabe, ya lo hemos presentado anteriormente, nuestro país está en los últimos lugares de este tema que tiene que ver con la honestidad y con la corrupción. Esto quiere decir que estamos en niveles de los países africanos. Estamos de 100 países, prácticamente estamos en el lugar 94 de corrupción. Eso quiere decir básicamente ahí tenemos un punto importante y una gran tarea que sacar adelante. También otro de los puntos importantes y relevantes es que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues apenas ha llegado al 50% de las metas. Esto después de un año de labores y pues tienen prácticamente solamente 62 operaciones, ¿verdad?, por día. Este es un gran tema de desperdicio que tenemos en nuestro país. Otro de los puntos importantes es que Washington reporta que ha entregado al gobierno mexicano 749 millones de dólares. Estos tienen que ver precisamente después de que hubo recortes en el presupuesto de México. Estados Unidos ha aportado esta gran cantidad de millones de dólares precisamente para hacer los planes estratégicos. Y pues nuestro país, en una carta que le hacen a la presidencia, comentan que no tienen detectado este ingreso. Y pues básicamente esto va a ser una gran revoltura, es una gran efervescencia, precisamente porque en este tema de las relaciones internacionales y sobre todo cuando se habla de dinero, pues hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia y registrarlos todos muy bien. Esto tiene que ver con el ejercicio de 2019, 2020, 2021, 2022 y para este 2023 tienen programado 141 millones de dólares. Esto quiere decir 10% más que el año pasado, más pues estas cuentas no han sido claras por parte del gobierno mexicano y pues la presidencia dice que no es responsabilidad de ellos. Otro de los puntos importantes es que el plan que sacan México contra la inflación, pues el subgobernador del Banco de México ha declarado que no sirve para precisamente controlar la inflación y también critica las alianzas con Brasil, Colombia, Cuba y Argentina, en donde dice precisamente el subgobernador, no tenemos nada que aprenderles a esos países, ¿verdad? Y no ve razón de este plan y lo declara inservible, pérdida de tiempo. Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard propone una 4T de nivel 2.0 y esto pues hace promesas con estas contiendas que se vienen ya próximamente, precisamente para apoyar a la clase media, esta que ha sido golpeada en esta administración, en donde sus ingresos han sido minimizados y que de alguna manera pues a toda la clase media nos alcanza para menos. Y también pues este es un tema que hay que impulsar, hay que fortalecer esa gran clase media. También hay temas importantes en donde el canciller Ebrard pues tiene una relación, usted sabe, de relaciones exteriores, y va a haber una revisión importante de esto que tiene que ver
con las labores de la DEA, la CIA y el FBI. Estos temas de seguridad, usted lo sabe, estamos muy deficientes en esta asignatura. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar y pues comentar sobre este tema que tiene que ver con la rendición de cuentas y la situación del ISTECALI y el caso de Fisamex. Regresamos en unos minutos con nuestro invitado especial. Bueno, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar un tema muy importante en nuestra región. Y este que tiene que ver precisamente con el ISTECALI y con Fisamex. Pero, pues antes de eso, quiero presentar a nuestro invitado, una persona que hemos ya tenido ya en varias ocasiones aquí en Metrópolis y que ha enriquecido de manera importante la información que todos ustedes reciben. Y bien, hemos hablado de temas sobre la inversión en Mexicali y los rezagos precisamente que tienen que ver con el gasto público y los retos que tiene nuestro municipio al respecto, ¿no? También hemos visto temas importantes con respecto a la falta de eficiencia del gasto en el Ayuntamiento de Mexicali, ¿verdad?, a través del tiempo, y hemos también visto puntos de gran relevancia y comparaciones con otros estados son mucho más eficientes y pues básicamente Mexicali, que tiene cerca del 70% de su presupuesto, lo gasta en nómina. Y pues lo comparamos con otras entidades mucho más eficientes en donde pues solamente se gasta el 25%. También hemos tocado a través del tiempo diferentes recomendaciones para precisamente que los excesos que hay en los municipios se vayan eliminando y vayan ajustando su ingreso y también su gasto. También hemos visto temas de inseguridad, ¿verdad?, con nuestro invitado del día de hoy. También hemos comentado sobre aquel famoso decálogo para precisamente formar delincuentes, ¿no? Todas las fallas que se tienen como familias, también como ciudadanos, en donde pues ese ambiente va generando más y más delincuentes. Sí, pues vemos muchas entidades de la República Mexicana que pues son criadero precisamente de esta delincuencia. También hemos visto algunas recomendaciones importantes y esas 20 propuestas que se hacen para Mexicali, ¿verdad? Desde lo que es la Comisión Anticorrupción, la Comisión de Evaluación de Seguimiento de Seguridad Pública, también la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, temas también importantes que tienen que ver con el ayuntamiento digital. También el ayuntamiento básicamente pudiera estar rindiendo cuentas de manera en tiempo real, de manera más transparente. También Comisión de Estado de Derecho y Justicia. Hemos también visto temas de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo. También hemos visto temas de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, ¿verdad? Este tema que tiene que ver mucho con la salud en este municipio, ¿verdad?, que de alguna manera es uno de los más contaminados a nivel nacional. También hemos visto la Comisión de Educación. Hemos visto también temas sobre la Comisión de Finanzas Públicas y Presupuesto, incrementos y con algunas estrategias muy interesantes. También hemos visto, además de estas propuestas para la mejora de lo que es la administración pública municipal, hemos visto también temas que tienen que ver con las finanzas estatales, temas también que tienen que ver con el sistema de pensiones y el gasto educativo, ¿verdad?, de nuestro estado. También hemos visto todo lo que tienen que es las recomendaciones para estabilizar las cuentas y equilibrarlas sin aumentar la deuda. Y pues también en los temas del predial que hemos ya comentado anteriormente, para precisamente poder exigir mayores servicios y obras para Mexicali. Y pues otros de los temas importantes también que hemos abordado con nuestro invitado ha sido las tendencias de la movilidad y esta gran necesidad que se tiene precisamente para volver más competitivo a este municipio y pues todo lo que tiene que ver con los gastos. Y pues para esto pues tenemos un gran invitado que además de ser catedrático de lo que es el CETIS Universidad y la UABC, además de ser director de una firma de consultoría y ser consejero de muchísimas empresas en la región, ¿verdad?, sobre estos temas que tienen que ver con
lo que es las empresas familiares, con lo que es el gobierno corporativo, también con lo que son la mediación y arbitraje, ¿verdad?, en las empresas. También ha sido un experto en temas de anticorrupción y pues ha estado a cargo de algunas instituciones con una gran trayectoria y con una gran experiencia en estos temas. Además, pues una parte importante es que no ha pertenecido a ningún partido político ni tiene intereses o aspiraciones de ese tipo. Otro de los puntos importantes es que cuando fue presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pues estuvo muy presente con este tema que tiene que ver con los datos personales y su protección. También es socio vitalicio del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, del cual fue presidente. También ha participado en diversas organizaciones precisamente de la sociedad civil y pues hoy por hoy es presidente de Coparmex y damos la bienvenida precisamente a Octavio Sandoval. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Octavio. Gracias, Benjamín. Buenos días a tu auditorio. Ya me dio vergüenza con la presentación. No, pues excelente, pues es una semblanza muy breve de toda esa gran labor que precisamente Octavio Sandoval López ha realizado a lo largo de esa gran trayectoria en la cual pues dona su tiempo para precisamente tener una mejor región y una mejor localidad. Felicidades por eso. Sí, muchas gracias, eres muy generoso y es muy generoso el señor Cavada también por darme los espacios para expresarme, pero sobre todo para que le dé voz a los ciudadanos por mi conducto, que tengo la posibilidad y la facilidad también de expresar ciertas posiciones que afectan a los ciudadanos y escucharnos la voz no solamente de los políticos, sino la voz de las personas que eventualmente están gobernadas y están afectadas por buenas o malas prácticas de los políticos o por rezagos en cosas que dejamos de hacer y que debemos de corregir, aunque a veces a los políticos, cuando están de este lado, sí dicen que van a hacer, cuando están del otro lado no les gustan que les recordemos qué es lo que se comprometieron a hacer. Por eso no me gusta ser político a mí, porque si estuviera al otro lado a lo mejor me comportaría igual. Y pasa en los sistemas políticos. Nosotros tuvimos una experiencia aquí en Baja California, 30 años del PAN, no sabíamos lo que era la alternancia. En los alcaldes sí sabíamos. Ahora ya tenemos un nuevo modelo, un nuevo sistema que es el de Morena, que ya tiene pues 2 años de Bonilla y 1 año con la actual gobernadora, un poquito más. Y pues todo lo que nos prometieron ahora le estamos pidiendo nada más que lo cumplan. Todo lo que prometieron, los cambios, las reformas, un modelo de gobierno diferente. Pues nada más les decimos esto prometieron y esto deben de cumplir porque es una responsabilidad de los ciudadanos, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo en resultados que debemos esperar. No, pues muy interesante esta introducción y esta petición a los gobiernos, precisamente en donde pues todos estaremos estaremos observantes de que precisamente esas promesas de campaña se cumplan y que precisamente ese cambio que hemos estado buscando, pues verdaderamente se dé. Y bien, en la situación que tenemos con el Iztecali, platícanos un poco sobre este tema tan importante que tiene nuestro Estado en este gran tema. Bueno, nuestro Estado, nuestro país y el mundo tiene un problema de pensiones. Lo voy a tratar de explicar en forma sencilla para nuestro auditorio. No es un problema, es una virtud, es una maravilla. Las personas estamos viviendo más años. En promedio, en México, los hombres estamos viviendo 74, 75 años. No hay un análisis después de la pandemia nos bajó la edad promedio, pero quitando esa parte, 74 años, las mujeres 77 años. Y hay un problema en que los sistemas de pensiones cuando se hicieron cuando teníamos un promedio de 60 años, de tal forma que cuando nos íbamos a retirar, pues resulta que ya nos íbamos a morir. Y los años de pensión, los años pensionados, eran 5, eran 4, eran 3. Entonces habíamos ahorrado durante
30 años, 20 años, y el Estado se quedaba con el dinero porque nos moría, la gente se moría. Estoy hablando de un sistema de pensiones de 1943, de 1960, que en el caso del Seguro Social, las personas empezaban a pensionar a los 60 años, pero tenían un promedio de vida de 62, pues 2 años pensionado y para el otro lado. Entonces le cotizabas toda la vida. ¿Y qué fue? En el caso del sector privado fue cambiando. Y ahorita se pensionan a los 60 años y se retiran y nos morimos en promedio, estoy hablando de lo biológico, a los 74 años. Entonces tenemos 14 años promedio de pensión. Okay. Eso es el Seguro Social. Y el Seguro Social, que es el sector privado, ya hizo su chamba. Hizo una reforma en marzo de 1997, hace 26 años. Hizo un modelo donde dijo, de aquí para adelante voy a individualizar las cuentas, con lo que se llama como SAR, lo que conocen los jóvenes usar, ¿sí? Porque se dieron de alta después de julio del 97. Y ahorita tienen esos jóvenes 26 años, los de agosto 97, cotizando y van a tener una pensión muy pobre con el modelo. Y en el caso del Seguro Social nosotros dijimos, bueno, los de la ley del 73, que hubo una reforma de pensiones, nos pensionamos con otras reglas. Okay. ¿Sí? Y luego hicieron un régimen de transición que se llama régimen 40, ¿sí? Donde uno aporta dinero voluntariamente a una cuenta para pensionarse en eso. Y básicamente, los de mi generación lo conocen, aportas con un salario tope. Se calcula sobre un salario tope. No ganas el salario, pero calculas una pensión simulada para que te toque una pensión digna. La pensión se integra con 3 elementos: el número de semanas cotizadas, el salario y la edad de retiro. Son los 3 elementos del cálculo de una pensión. El número de semanas cotizadas tiene un peso mucho mayor en la pensión, los años cotizados. Ese es el sector privado. El ISSSTE, el gobierno federal, hizo su chamba también. Le hizo su chamba en 2007, hace 16 años. Y el ISSSTE, que es el gobierno de los trabajadores del Estado, no me gusta decirles burocracia, porque a veces lo usan despectivamente ese término, de los trabajadores al servicio del Estado, tienen 16 años que hicieron una reforma al sistema de pensiones, y la reforma básicamente consiste en individualizar las cuentas de las aportaciones para que el gobierno no lo use para otro propósito, o para que sí se tenga las reservas técnicas financieras, en términos rancheros, para que sí se tenga el dinero en el banco para retirarlo cuando se tenga que pensionar. Entonces el ISSSTE ya hizo la chamba hace 16 años. Por cierto, lo hizo el presidente Calderón, que no lo quieren, una reforma de fondo para sanear las finanzas del gobierno federal. 2007. Me voy y hago un comentario. En el caso de los trabajadores del Estado, los sindicatos hicieron su chamba. Y dijeron, yo no me retiro en función de mi edad, yo me retiro en función de los años trabajados. Y había casos en los que se empezaban a retirar a los 25 años de años trabajados, de tal forma que imagínense ustedes, una persona que empieza a trabajar a los 20 años, después de los 25 a los 45 está pensionado, 45 años de edad. Después se subió a 30, pero de todos modos, si empezaba a trabajar a los 20 años, a los 50 estaba pensionado, pero su expectativa de vida era de 70, entonces iba a durar 20 años pensionado, 25 años pensionado. ¿Cuál es la virtud? Porque no lo llamo ni problema yo. La virtud de la vida de nuestra generación, de esta generación pensionada, es que son más los años pensionados que los años trabajados. Interesante, ¿eh? Son más los años pensionados que los años trabajados. En el caso del sector privado son 14 años, en el caso del sector público, en promedio, son 22 años. Pero el problema es cómo fondeamos, o sea, de dónde sacamos dinero. ¿De dónde sacamos dinero para pagar esa pensión? En el caso del sector público. Hice la explicación del sector privado,
del gobierno federal. Aquí, en Baja California, no hemos hecho la tarea, porque no hemos hecho la reforma al ISSSTECALI. Se hizo un intento en 2015, una reforma a medias, 2014, pero lo que se trata es hacer una reforma en el ISSSTECALI porque nos está costando 7.600 millones de pesos al año el déficit de pensiones. ¿Y qué pasa cuando nos faltan 7.600 millones de pesos? Bueno, agarras dinero, no le pagas, no puedes pensionar a la gente, no le puedes pagar los finiquitos y no puedes pagarle a los trabajadores que entran a sustituir a los pensionados. Por eso Bonilla, iba a decir ingeniero, el exgobernador Bonilla, cuando recibe la administración, recibe un paquetote de deuda de cerca de 5,000 millones de pesos, que hizo malabares para pagar lo que se los dejó la administración pasada, que no hizo su chamba, no hizo su chamba. No hizo su chamba ni la administración de Kiko Vega, ni la administración de Guadalupe Osuna en el tema de pensiones, porque el gobierno federal ya lo había hecho en 2007, y en 2007 el gobierno federal era panista, y el del estado era panista, y tenían los congresos, así como están ahorita, así más o menos, ¿no? En el caso del Poder Legislativo con facilidades. Cuando llega Bonilla le dejan un paquetote de deuda y es cuando estaban tomadas las oficinas ahí del centro cívico. Más o menos resolvió, pero resolvió pidiendo prestado. ¿Sí? O sea, pagó la deuda como se paga uno, como cuando uno compra con la tarjeta de crédito y luego no la paga la tarjeta de crédito. Llega la administración de la hoy gobernadora y también recibe un paquetote. El mejor reflejo de lo quebrado que está el ISSSTECALI es cuando nosotros vemos el centro cívico con trabajadores que dignamente buscan su pensión, porque así está la ley. Buscan su pensión, buscan su finiquito, y quienes entran a reemplazarlos buscan que se les pague. ¿En qué empresa tú duras un año trabajando y no te pagan? ¿En el sistema educativo? ¿En qué empresa tú duras un año y medio y no te pagan, y duras un año y medio trabajando? Y lo digo porque tengo casos en la familia que duran un año y medio trabajando y no les pagan su salario. Aquí en el sector privado, si duras una semana, si duras 15 días y no les pagas, te cuelgan del primer poste que se encuentran. En el gobierno, en el sector educativo, y lo saben, todos lo sabemos, existen trabajadores maestros que van al aula a dar clases durante un año y no les pagan. ¿Por qué no les pagan? Porque no alcanza el dinero, pues está una vinculación entre esa parte del ISSSTECALI. Entonces, ciertamente la gobernadora recibió esa papa caliente, y el secretario de Hacienda, Marco Moreno, que es experto en tema de finanzas, y hablamos el mismo lenguaje, y lo hablamos en lo privado y lo hablamos en lo público. Nosotros hemos bien diagnosticado el problema, de qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que hacer una reforma al sistema de pensiones para darle garantía a los trabajadores de que se van a pensionar. Yo no estoy diciendo ni que les quiten los derechos que ya están ganados. Se haga un régimen de transición. ¿Cuál es el régimen de transición? Primero, un régimen donde se le cierre la puerta a la corrupción, porque el ISSSTECALI era una caja de Pandoras es una caja de Pandoras que no ha estado y no ha sido abierta. Hay pensiones, y lo saben, y las tengo las relaciones, no las puedo hacer públicas, que me las dieron de manera no legal, yo todo lo saco por transparencia. Hay personas que tienen pensiones de 150 y 200 mil pesos en el ISSSTECALI. ¿Cuántas? 200, 300, pero son ilegales. ¿Por qué fueron ilegales esas pensiones? Porque se dieron con una doble plaza cuando la doble plaza no cotizaron. O sea, me faltan 3 años para jubilarme, me das otra plaza y me jubilo con 2 plazas. Pero después me subo el salario, me subo en la categoría y me subo con la categoría alta con doble plaza. Eso no se pudiera hacer si hubiera una reforma al ISSSTECALI.
Ahí tenemos alrededor de 200 pensiones. Me dicen a mí que son 400, pero eso nos cuesta 1.200 millones de pesos. Y si las hacemos públicas, ¿quiénes son esos sujetos? Te vas a dar cuenta que son o exdirigentes sindicales o expolíticos. Y eso es una obligación de transparencia. Eso debe ser público, eso debe estar de acuerdo con la ley de transparencia, ser público, porque es recurso público. Nosotros tenemos que saber de esas pensiones irregulares. Yo no estoy diciendo que se las quiten. Yo lo que digo es que se tiene que transparentar para que no vuelva a pasar eso que nos pasó. El otro esquema, que hay que individualizar las cuentas y hacer un régimen de transición, aumentar la edad de retiro hacia los nuevos trabajadores. El ISSSTE lo hizo, topó las pensiones con los que ya estaban, le dio efecto retroactivo a la reforma, ilegalmente, no siento que sea bien, lo hicieron ilegalmente porque ya eran derechos ganados. El ISSSTE lo hizo así. En la reforma aumentó la vida de retiro, ¿sí? Y ahorita voy a decir el caso de Francia, que ahorita la pasó la semana pasada en Francia, pero Francia tiene un problema. O sea, darle efecto retroactivo es ilegal porque cambia las condiciones de como cuando fuiste contratado. Los gobiernos llegan al extremo de darle efecto retroactivo a una reforma de pensiones. En el caso de México, en el caso del ISSSTECALI, la propuesta que nosotros estamos haciendo es de aquí para adelante para los nuevos trabajadores darles nuevas reglas. Cuando tú entras a trabajar con nuevas reglas, pues tú decides si entras o no a trabajar. Así es. Pero no puedes entrar a trabajar pensando que te vas a pensionar a los 30 años de servicio y luego te dicen que 35, eso no se vale, porque cuando yo entré eran 30. Nosotros no queremos que el gobierno implemente ilegalidades, pero sí queremos que cierre la llave, que cierre la fuga. Las pensiones, me dices cuando hacemos espacio, al gobierno del Estado le van a costar, tiene un pasivo laboral de cerca, a 2019, de 200,000 millones de pesos. No, les voy a dar otro número relativo, tres veces el presupuesto del Estado para pagar solamente pensiones que se van a generar en el futuro por las personas que se van a jubilar. ¿Y dónde queda la infraestructura? ¿Dónde queda la salud? Yo quiero ver el ISSSTECALI, cuál es el último hospital que hizo, cuál es el último hospital de especialidades para los pensionados, para la gente que trabajó para el Estado. No le estamos dando servicios para ellos, no le estamos dando vivienda a los trabajadores del Estado. ¿Desde hace cuándo? Casi desde nunca. En el caso del gobierno federal, no sé si recordarás que el ISSSTE hacía condominios o fraccionamientos. Así es, sí. En el caso del gobierno del Estado nunca ha tenido vivienda, los trabajadores. Por eso es que, ¿cuál es la condición? La condición favorable, pues yo no quiero que se muera nadie, ni estoy diciendo que se mueran. La condición favorable es que son muchos los años de pensión y son relativos casi a los años de aportación. Ese no es el problema. Pues yo coticé 20 años, pues tengo derecho con la ley a estar pensionado 20 años. Coticé 30 años, pues son 30 años, 20 años, porque así está la vida, ¿sí? El problema es que ese dinero que se aportó al ISSSTECALI, el ISSSTECALI hizo lo mismo que el Seguro Social, se lo gastó en gasto corriente porque no lo guardó, no lo agarró y lo guardó. Se llaman reservas técnicas. Así es. ¿Qué hizo el gobierno y qué hizo el Seguro Social? Como no está seguro cuando le das el dinero al gobierno, lo digo retóricamente, no está seguro porque se lo va a gastar en otras cosas, se crean las cuentas individuales. Nosotros queremos que se creen las cuentas individuales para que el trabajador tenga el control del saldo de lo que aportó y él lo pueda retirar. Así es el sistema de pensiones. Por eso hay un sistema de pensiones del ISSSTE que se llama ISSSTE Pensiones, ¿sí? Y por eso hay muchos más de los bancarios. Ese es un primer ajuste y no corresponde porque es una mala administración de la gobernadora actual. No es una mala administración de la gobernadora actual, ni de Bonilla, ni siquiera de Kiko Vega. Es que estaban engordando. Estás en un problema y no se pusieron a dieta, no lo cortaron. Ese es en términos prácticos. Nosotros
¿Y a qué afecta a los ciudadanos? Pudieran preguntarse. Bueno, pues en lugar de gastar en infraestructura, en hospitales, en vialidades, pues lo estamos gastando en pensiones. Recientemente, y en relación ya para terminar el bloque, ¿cuál es la postura que tuvimos nosotros en Coparmex respecto a la posibilidad de que el ISSSTE le haga una factura de 200 millones de pesos al ayuntamiento? Ciertamente es legal, pero no es la solución. Es una reforma que se hizo en 2015 que dice en términos básicos: oye, yo soy ISSSTE, el déficit de pensiones son de tus trabajadores de ayuntamiento. Me los mandaste para acá, ¿verdad? Pero son tus trabajadores. Estoy pagando las pensiones de tus trabajadores de ayuntamiento. Ayúdame, porque eran tus trabajadores. Entonces le mando una factura al ayuntamiento y ciertamente es legal. El ayuntamiento dice, pues ni la tenía presupuestada y menos la tengo porque el gasto de mantenimiento de la ciudad ni siquiera es obra pública, es de 296 millones de pesos de la ciudad de Mexicali. Y le mandan una factura de 200 millones para cubrir el déficit del ISSSTE y dice, no, pues sí la voy a pagar, dice la administración municipal. Y lo dice un regidor, no, pues ahí tenemos el predial. El predial no es para pagar el ISSSTE. El predial es para arreglar las calles. Así es. Por lo menos para arreglar las calles. Entonces, nosotros no estamos diciendo no le pagues al gobierno, al Estado, y no estamos diciendo no agarres del impuesto predial. Es un asunto de una relación de poderes. Nosotros le estamos diciendo al ISSSTE, arregla tus cuentas, al Poder Legislativo, resuelvan ese problema, porque el año que viene, de acuerdo con la reforma del ISSSTE del 2015, le van a cargar una factura de 200, de 220, y el 25 otra de 220 y el 30, porque ahora el déficit de las pensiones del ISSSTE lo van a pagar los ayuntamientos. En el caso de Mexicali, ya se señaló que así se va a pagar. Yo les digo, pues pregúntenle a la gente, no que presupuesto ciudadano, a ver si quiere pagar eso. Y en el caso de Tijuana, sabrás que la alcaldesa dijo que ella no iba a pagar y que así iba a iniciar un proceso legal. Ni es bueno no pagar, ni es bueno pagar. Lo que hay que hacer es resolver el problema. Así es. Hay que resolver el problema a fondo. Y ya un diputado dijo, échenme la reforma y la revisamos. Perfecto. Entonces, hay que ver las oportunidades, hay que ver que esta es una oportunidad sin afectar los derechos, porque sin afectar los derechos de los trabajadores, hacer un régimen de transición y darle viabilidad a las finanzas del Estado. Reciben las finanzas del Estado con todos los propósitos la gobernadora, y lo primero que se da, cuando va con el secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda le dice, no hay. Y entonces, pues no hay, y no hay, y no hay, porque tiene muchos pasivos, sobre todo laboral. Viene la presidenta municipal con todo su programa de gobierno y va, le dice el tesorero, no hay. Entonces, tenemos que hacer que haya. Y eso implica hacer ajustes de fondo sin afectar los derechos de los trabajadores. No, pues sin duda un tema importantísimo, eso que tiene que ver con el ISSSTE. Y quisiera abordar brevemente este otro que tenemos, que es el de FISAMEX. Tenemos escasos minutos antes de ir a un corte comercial para regresar con las conclusiones y recomendaciones. Vamos viendo este tema de manera muy breve porque seguramente es también un tema muy importante. Sí. Me fui muy largo. No, muy perfecto. Vamos abordándolo, el tema muy largo FISAMEX. con vamos a quebrar aquí con esto. No, interesante, muy interesante. Aquí estoy haciendo todas las notas precisamente para comentarlas ahorita en las conclusiones y recomendaciones. Pero el caso FISAMEX, platícanos sobre este caso. Bueno, el caso FISAMEX es un reflejo de la corrupción y el desgobierno que tuvo Bonilla. Era ilegal, era innecesario. Yo lo señalé desde marzo del 2022, contratar a esa empresa, una empresa que no tenía ni personal, una empresa que no tenía infraestructura para hacer el trabajo, un trabajo que le corresponde a hacerlo a las comisiones estatales de servicios públicos. Pagaba el 20%. Bueno, ya hay una auditoría que hizo el propio Congreso, que los felicito porque es un trabajo impecable técnicamente. Y ya está a la disposición. Cobraron 1.800 millones de pesos. Le pagaron 350 a FISAMEX.
es un gasto innecesario. De esos 1.800 millones de pesos, si se hubieran impugnado los 1.800 millones de pesos se hubieran ganado porque eran ilegales en el procedimiento de cobro. Okay. Había una ilegalidad ahí. Pero le pagaron 350 millones a una empresa fantasma. Y eso es un acto de corrupción, de Bonilla. Así es. Es un acto de corrupción. Los que pelearon legalmente van a recuperar 380 millones de pesos. De esos 380, pagaron el 20, por lo tanto ya hay un quebranto para el Estado de 40 millones de pesos materializado. Y ese quebranto, de acuerdo con la ley, lo deben de reponer, le deben de regresar el dinero quienes contrataron a esa empresa. Yo creo que es un asunto que lo más importante para este gobierno, porque no es un asunto de este gobierno, de la gobernadora, es un asunto heredado como muchas broncas que le dejó el sujeto ese, muchas, que haya estado resolviendo la gobernadora. Es un asunto que debe cerrar porque está abierto y nosotros queremos transparencia y justicia. ¿Sí? Está abierto, es un reflejo de un propio órgano del Estado, la Auditoría Superior del Estado, donde determina, ni siquiera lo hizo Coparmex. Sí. Nadie lo hizo el propio Poder Legislativo. Pues ahí está el libro abierto y no se puede decir, pues no lo voy a cerrar porque le perjudica al propio gobierno, le perjudica no cerrarlo porque ellos lo hicieron público y yo tengo el reporte. Así es, pues sin duda un tema importantísimo para cerrar y pues vamos a ir a un corte comercial para precisamente regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, precisamente Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex, para todos nosotros en estos dos temas muy importantes para las finanzas estatales. Regresamos en unos minutos. Empezamos después de este corte comercial precisamente con nuestro invitado y el tema importantísimo que tiene que ver con la rendición de cuentas, Iztecali y Fisamex. Dos temas vitales para las finanzas de nuestro estado y pues también pues vemos un alto nivel de gasto. Vemos también grandes puntos que pues cuando pues había campañas y se hicieron ciertas promesas y pues estaríamos observando que estas promesas se cumplan de alguna manera. Pues también pues vemos este tema que tiene que ver con el crecimiento de la vida de las personas y sus pensiones. Esto es un tema, como comenta nuestro invitado, a nivel mundial y pues tenemos este reto y sobre todo pues en Baja California que no hemos hecho los cambios y estas reformas tan importantes para el Iztecali. Y pues este gran gasto que se tiene, ¿verdad?, que pues genera un menoscabo en las finanzas estatales y pues también en las finanzas de los diferentes municipios. También vemos algunos puntos de reto que tienen que ver con la polidiversidad. Y si bien en el Congreso anterior, pues México tenía una mayoría en este Congreso, ¿verdad?, de la Unión, ¿verdad?, se había presentado también en ocasiones anteriores, ¿verdad?, cuando había otros partidos y esta hegemonía partidista se mantenía. Entonces, no es un hecho del propio partido en el poder, sino que es una tradición en nuestro país. ¿Y cómo es que los ciudadanos no hemos sabido mantener los equilibrios? Y este es un tema importantísimo para la sustentabilidad económica, ¿verdad?, y política de nuestro país. También, pues vimos cómo es que nuestro actual secretario de Hacienda del Estado está haciendo una labor extraordinaria, no obstante esa herencia que tuvo a lo largo de varios sexenios en el compromiso de las finanzas estatales. También pues vemos ese tema que tiene que ver con las pensiones, ese reto que se tiene que ver con esas grandes pensiones millonarias y esa revisión que tiene que hacerse hacia el interior del Iztecali. También vimos otros temas importantes que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas precisamente del Iztecali. También vimos cómo el ISSSTE a nivel nacional hizo cambios, hizo reformas y legales o no ilegales,
pero pues han generado una libranza en las finanzas. También pues este compromiso que se tiene con las finanzas estatales y también pues estas finanzas que tienen que ver con el ISSSTE-Cali, pues han mermado su posibilidad de inversión, su posibilidad de sustentabilidad tanto en construcción, vivienda, malos servicios y otras deficiencias más. Pero en fin, el tiempo se nos acaba y quisiera dejarte 2 minutitos para concluir y hacer las recomendaciones a nuestra teleaudiencia. Bueno, en el caso de la reforma, espero no haber sido muy técnico. La realidad es que es un asunto, lo comentaba yo, Francia está queriendo aumentar la edad de pensión de los 62 a los 64 años precisamente por lo que corresponde aquí. Nosotros tenemos que hacer la tarea porque si no le va al gobierno del Estado, al que sigue, va a tener muy poco margen de maniobra financiero, así lo decimos los financieros. O sea, va a tener poca reserva para infraestructura, para salud, para movilidad, para los asuntos de la ciudad, pero sobre todo también es importante, y del Estado, y sobre todo también es importante que tomen una decisión que va a ser los costos ahorita y los beneficios después. Por eso no se toma la decisión, porque los costos son ahorita y los beneficios son después. Bueno, si van a gobernar el siguiente sexenio, pues le va a favorecer más al siguiente sexenio que a este, pero a lo mejor pero sí le va a ayudar en el último tramo de su gobierno para liberar recursos, porque el gobierno federal no les va a dar más recursos porque tiene el mismo problema de pensiones que tiene México. El gobierno federal está dedicando el 20% del presupuesto, cerca de 1.200.000 millones de pesos, cifras estratosféricas, para pagar el régimen 40, para pagar las pensiones del Seguro Social y para pagar las propias pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, así como que agarre el gobierno llegue, no. Y pues como dicen, en el caso del ayuntamiento, pues tiene que ver qué es primero mis dientes y luego mis parientes. Tiene que resolver el problema de los baches y luego ver otro problema. Y pues si ya cuando termine de tapar los baches y repavimentar las calles de nuestra ciudad, que no creo que le alcance porque ahí se ocupan 5,000 millones de pesos, pues entonces vemos cómo le ayudamos al ISSSTE-Cali. Hay que defender las causas de la gente. No, pues sin duda un tema importantísimo y bien, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y pues tenemos este comentario importante y este reto que tiene que ver con esas finanzas estatales y también el caso de Fisamex y ese gran compromiso que se dejó con un pasivo judicial seguramente, después de todos estos amparos y esta recuperación por parte de aquellos que pagaron esas grandes cantidades de dinero. Y bien, pues no nos queda más que despedirnos y darte las gracias y felicitarte también por esta gran explicación que sin duda los mexicalenses y toda la gente que nos está viendo en la región, Tijuana, San Diego y otras partes más, están viendo. Muchísimas gracias, Octavio Sandoval, presidente de Coparmex. Muchas gracias. Gracias, buenos días, que tengan un bonito día. Bien, nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín.